¿Qué tal, queridos hermanos? Bienvenidos una vez más a Doxa Topatui, Gloria al Padre. Y en esta ocasión vamos a ver lo que hace Jesús en este Evangelio. Así que hoy nos toca, fíjense bien, en este tercer domingo de Cuaresma, nos toca el Evangelio de San Juan, capítulo 2, versículos del 13 al 25. Para comenzar nuestra explicación, nuestra meditación, vamos a invocar la ayuda divina diciendo, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Y dice, estaba próxima la Pascua de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén. Encontró en el templo a los vendedores de bueyes, de ovejas y de palomas, y a los cambistas sentados. Y haciendo de cuerdas un azote, los arrojó a todos del templo, con las ovejas y los bueyes. Derramó el dinero de los cambistas y derribó las mesas. Y a los que vendían palomas les dijo, quitad de aquí todo esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de contratación. Se acordaron sus discípulos que está escrito, el celo de tu casa me consume. Los judíos tomaron la palabra y le dijeron, ¿qué señal das para obrar así? Respondió Jesús y dijo, destruid este templo, y en 3 días lo levantaré. Replicaron los judíos, 46 años se han empleado en edificar este templo, ¿y tú vas a levantarlo en 3 días? Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Cuando resucitó de entre los muertos, se acordaron sus discípulos de que había dicho esto, y creyeron en la Escritura y en la palabra que Jesús había dicho. Al tiempo en que estuvo en Jerusalén por la fiesta de la Pascua, creyeron muchos en su nombre, viendo los milagros que hacía. Pero Jesús no se confiaba a ellos, porque los conocía a todos, y no tenía necesidad de que nadie diese testimonio del hombre, pues él conocía lo que en el hombre había. Hasta aquí, queridos hermanos, el texto del Evangelio. Y algo confuso, algo contradictorio, porque vemos a un Jesús que pues, nunca hemos visto. Normalmente pues está enseñando, está dando amor, está dando caridad. Y en esta ocasión es la ira divina que surge espontáneamente por el celo de la casa de Dios. Así que vamos a ver de qué trata esta lectura del Evangelio. Miren, lo podemos dividir lo que acabamos de escuchar en 3 momentos. Primer momento, para entender un poco mejor este contexto, es del versículo 13 al 18, vemos que Jesús llega a Jerusalén y la reacción de él, la reacción de Jesús, ¿cuál fue? Pues inmensa ira, acumulada de quién sabe cuántos años, porque Jesús pues iba al templo como buen judío cada año por la Pascua. Imagínense cuando él veía de niño, de joven, ya de adulto, ver esa gente, ver que pues siempre era lo mismo, ¿no? Siempre las ventas, siempre el dinero. Imagínense pues donde hay animales, vacas, ovejas, pues los animales no saben dónde están y ellos hacen sus necesidades, dejan sus excrementos donde pasan. Ahora imagínense ese templo, pues maloliente, aunque estén en los pórticos, aunque estén en los patios, pero pues el olor llega. Así que pues no es un lugar adecuado para precisamente ese tipo de animales. No es una casa de oración, se va a adorar a Dios,
se va a sacrificar esos animales, pero pues la higiene debería estar al máximo. Pero bueno, no sabemos esos detalles de aquellos tiempos, así que vamos a dejarlo entrecomillado. El segundo momento, versículos del 18 al 22, es el famoso diálogo, en donde pues los fariseos se dan un quite con Jesús y Jesús hace lo mismo, explicando. Tercer momento, los últimos versículos, dice la opinión de la gente. Así que vamos a ir desgranando un poquito de cada cosa y vamos a ver qué pasa. Bien, San Agustín, en la carta de Juan, en el tratado 10, dice, se concedió a aquel pueblo el ofrecimiento de estos sacrificios por ser muy carnal, con el fin de que no se dedicase al culto de los ídolos. Por esto sacrificaban bueyes, ovejas y palomas. Sí, miren, hermanos, no podemos criticar el contexto judío con nuestro contexto actual. Debemos remontarnos al contexto de aquellos tiempos. Y más aún, vamos a remontarnos al Éxodo, o sea, miles de años más atrás de Jesús. ¿Por qué? Porque si se dan cuenta, en la primera edad del ser humano, los primeros pueblos pues tenían muchísimos dioses y aún en tiempos de Jesús también. Y esa era la mentalidad, una mentalidad de dioses, de que todos son dioses. Y en ese sentido, como el pueblo judío tenía algo diferente, algo que lo hacía agradable a los ojos de Dios, y era la Torá, la enseñanza que Dios, lo vemos en la primera lectura del Éxodo, que le da sus 10 mandamientos. Y lo pueden checar en la primera lectura y vean cómo Dios va educando a su pueblo. No te harás imagen de mí, porque pues nadie sabía cómo era Dios verdaderamente. Hicieron un becerro de oro, pues muy mal, nefasto, porque pues esa no es la imagen de Dios. Ahora, ¿por qué los católicos usamos una imagen o imágenes? Porque Jesús mismo vino a este mundo y quien ve a Jesús ve al Padre. Así que ya podemos tener una imagen de Dios porque vino Jesús a este mundo asumiendo carne humana, asumiendo la materia, y por lo tanto se puede ver, se puede palpar. Y lo pueden ver pues en la sábana santa, en la sábana de Turín, los trazos, el rostro que quedó plasmado en las sábanas, en el sudario. Y así, queridos hermanos, bueno, nos estamos alargando un poquito, pero vayamos a esto, de que era un pueblo muy carnal, tenían que ver palpar como cualquier otro, pero Dios los iba educando primeramente con esto para enseñarnos después el verdadero sacrificio que iba a hacer Jesús en la cruz y posteriormente en la Eucaristía. Esta es la enseñanza. Bien, seguimos. San Beda el Venerable nos dice, mas el Señor, no queriendo que en su casa hubiese negociaciones terrenas, ni aun las que parecían honestas, arrojó fuera a todos los negociantes. Así que, pues ni modo, todos padecen, entre todos los comerciantes, no podemos decir, no, pues todos eran malos, todos buscaban lucro, no, puede ser el 99%, 90, 80, menos, más, sabrá Dios. Pero Jesús tenía que hacer lo que tenía que hacer, actuar. Esto era lo que tenía que hacer Jesús. San Agustín dice, y aquel que sería más adelante azotado por los judíos, los azotó antes. Fíjense que no, San Agustín se lució con esta frase. Él tiene varias frases de luz, pero esta es la que es una barbaridad. ¿Cómo
cómo se adelanta Jesús a los hechos, cómo Jesús, vaya, ve más allá de lo evidente, de la evidencia, de lo que pudiera pasar. Y aquí, hermanos, es cuando Jesús, pensando en aquello o no pensando, pero era lo que él sentía. Y cómo ese odio de los judíos quedó impregnado con esta actuación de Jesús y lo plasmaron en aquel viernes fatídico, en aquel viernes santo. Así que Jesús, antes de que eso pase, Él se encarga de ellos. Imagínense después, como justo juez, en el juicio particular de cada quien de esos judíos, ha de haber sido algo espantoso. Ojalá tú y yo nos preparemos para que no nos pase algo parecido. Alcuino, un escritor eclesiástico, dice: el celo, cuando se toma en buen sentido, es cierto fervor del alma en que ésta se enciende, prescindiendo de todo respeto humano por la defensa de la verdad. Si tú alguna vez en tu vida como cristiano católico has sentido este celo ardiente y has actuado con voracidad, qué bueno. Y si no, ve y chécate con un doctor porque estás más tibio que una nieve de malecón en pleno verano. Así que, hermanos, tengamos mucho cuidado con nuestras acciones, porque hay que decir la verdad, hay que decir lo que está bien, lo que está mal. Por ejemplo, con nuestro querido Papa Francisco, diciendo sobre las bendiciones para homosexuales. Híjole, hay que hablar con la verdad, hay que sacar este celo, hay que sacar las virtudes masculinas que podemos implementar. ¿Y por qué virtudes masculinas? Porque pues es propio del varón proteger, defender a la mujer, defender a la familia. Y aquí nos compete a todos los cristianos católicos defender la fe auténtica, el legado que nos dejó Jesucristo. Así que hay que hablar, hay que decir las cosas. Dice, el Señor entra todos los días en su iglesia espiritualmente y allí atiende cómo se porta cada cual. Evitemos pues en la iglesia las conversaciones, fíjense qué detallito, las risas, los odios y las ambiciones, no sea que viniendo el Señor, cuando menos se le espera, nos arroje de su iglesia a latigazos. Hermanos, creo que tú y yo no queremos esto. Así que cuando estemos en la iglesia, procuremos no hablar. Si vamos a una iglesia, quiere decir que está la presencia de Dios y que tú te vas a encontrar con Él, no te vas a encontrar con fulanito, con sutanito, no vas a nada más que a ver a Dios. Así que hay que dejar ese tipo de cosas para el parque, para el trabajo, para la escuela. Pero odios y ambiciones, eso jamás. ¿Sale? Muy bien, porque quién sabe cómo nos ve Dios. Imagínense que de un momento para otro, si eso pasó, Él estando entre los vivos, ahora imagínense que está glorificado con el Padre. ¿Qué no hará? Y esos latigazos se convierten en latigazos del infierno. Así es, hermanos. San Agustín en su libro de la Trinidad nos dice: o bien, este número responde a la perfección total del cuerpo del Señor. Es cuando aquí los fariseos le dicen que 46 años les tomó construir el templo. Está hablando de esta cifra. Y dice, 46 veces 6 hacen, ¿qué número? 276, que computándolo en días forma 9 meses y 6 días. Y eso se refiere también al cuerpo de Jesús, coincidentemente que se formó en 9 meses, 6 días. Curiosamente, que le tomó 276 días en formar su cuerpo. Y no solo su cuerpo, sino el de cada ser humano. Y hermanos, en verdad, esta es una realidad
el templo del Señor es su cuerpo. Y cuando tú y yo vamos al templo, vamos a la iglesia y comemos su cuerpo, su sangre, estamos comiendo el templo del Señor, estamos comiendo su propia carne, formada en el vientre de María 9 meses. Hermosa explicación de San Agustín. Para terminar, fíjense lo que dice Orígenes en el tomo 10 de San Juan. Dice que debe advertirse también que Jesús no se fía de los que creen en su nombre, y si de los que creen en él. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? O sea, es muy simple, ¿no? Que Jesús ve el corazón de la persona, nos conoce a ti y a mí, y sabe de qué pie cojeamos. Y si en la iglesia, hermanos, nos toca ver personas pues un tanto necias, un tanto hipócritas, que nos hablan bonito, pero cuando nos vamos empiezan a hablar de nosotros. Y esa es una gran verdad, sucede en el trabajo, sucede en todos los ámbitos en que desempeñamos y en que donde hay humanos, eso es lo que pasa. Entonces, ¿qué tenía Jesús? Que estaba muy consciente de esa realidad y al mismo tiempo se prevenía. Así tú y yo, hermanos, esa es la actitud que tú y yo debemos tomar. Sabemos que debemos convivir, estar con las personas, orar por ellos, ayudarlos, pero también debemos estar prevenidos, porque no sabemos lo que pueda pasar. Así que seamos como Jesús, imitemos a Jesús y siendo como Jesús, la vida se hará mucho más fácil. Así que no te fijes en tus hermanos, solo fíjate en Jesús y solo a Él. No te fijes en nadie más, hermano, por favor, no te fijes, porque si no, pues vienen los reproches, viene la nostalgia, viene la amargura. Ay, que por qué aquí, por qué allá mis hermanos, por qué pasa esto en la iglesia, por qué el cura no hace nada. No, hermano, deja esos pensamientos negativos y tú enfócate en Jesucristo, que es lo único que cuenta. ¿Sale? Si nos vamos de la iglesia católica por ese tipo de tonterías, nunca estuvimos por Jesucristo. Así que fájate, sé un buen cristiano y ya para adelante. Así que, queridos hermanos, hasta aquí vamos a dejar la explicación del Evangelio. Y si te gustó el video, por favor, dale like y comparte para que más personas puedan pues tener esta explicación y aumentar la fe, el conocimiento y la caridad con los hermanos. Dios los bendiga, queridos hermanos. Chao, bye.